¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1009, y esto tenemos para hoy. Puerto Plaza no es independiente del concepto de lo que venimos trabajando con Torre Puerto Santa Fe. Es un centro de servicio a cielo abierto. Yo pensé que en el desarrollo y en la casi fundación de lo que es el puerto, porque hace 10 años atrás el puerto estaba amurallado, 10, 12 años atrás el puerto estaba amurallado. Entonces, no hace más de 10 años que está fundada prácticamente una ciudad dentro de la ciudad. En escenario de déficit o de un superávit apenas superior a cero, es impensable que vos puedas bajar tus recursos si antes no bajas los gastos, porque bueno, el gasto público siempre tiende al crecimiento. El bosque nativo hoy está representado por cerca de entre 1.100.000 a 1.200.000 hectáreas. De las 7.800.000 hectáreas que tiene la provincia. Por lo tanto, la superficie realmente es relativamente importante. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Leiva Hermanos, corredores de cereales y subproductos, futuros y opciones agrícolas, mercado de capitales. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Grupo Bolsán, crezcamos juntos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Folmer Concesionarias, nos conocemos. Manprin y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Di Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Nuevo Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Petropac, fábrica de envases flexibles. Borselino, industria gráfica integrada. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. LS, junto a usted en la calle, en la ruta y en el campo. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamos para fines determinados. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Innovación y diseño con alta tecnología. Johnson Amoblamientos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Gobierno de Entre Ríos. Vamos a comenzar esta primera parte del programa de una forma no muy habitual, porque vamos a estar hablando con una empresa de la ciudad de Santa Fe sobre una inversión en la ciudad de Santa Fe que se está comenzando millonaria. Un desarrollo inmobiliario que tiene que ver con lo comercial, con lo físico comercial. En un contexto donde la provincia de Entre Ríos es una de las provincias que más está sufriendo la crisis que tiene nuestro país como protagonista, donde más se ha sentido la desaceleración de las inversiones, donde más se están viendo hoy y sobre todo en los próximos meses posibilidades de pérdida de puestos de trabajo, donde menos se está comercializando, donde menos se está construyendo y donde menos se están generando proyectos hacia adelante. Tenemos a tan solo 25 o 30 kilómetros un contraste muy fuerte. El mismo país, dos ciudades capitales de provincia con contextos totalmente diferentes. ¿Por qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en la otra orilla del río Paraná que no pasa de este lado del río Paraná e incluso hasta la costa del Uruguay? ¿Cuáles son los motivos que llevan
a que las inversiones se hagan de un lado, se sigan construyendo edificios, se sigan generando inversiones y no de este lado. Y inversiones en un contexto de comercios físicos, que es lo que vamos a ver ahora. Metámonos directamente con esta nota. María José Correa es la gerenta comercial de la empresa que está llevando adelante en el puerto de Santa Fe. Recordemos que hace 10, 12 años el puerto de Santa Fe estaba prácticamente vallado y no se veía hacia el río. Entonces, desde este lugar empezamos a conocer qué es esta empresa. Torre Puerto es una empresa que se creó en el 2008 cuando tuvimos la posibilidad de concesionar los terrenos y se convirtió en una empresa desarrolladora, podremos decir, no constructora, desarrolladora, pero puntualmente para generar desarrollos en las parcelas de tierra que teníamos concesionadas con el ente. El desarrollo nace de una idea que tiene que estar formada en pos de un montón de cosas. Desarrollar es desarrollar esa idea con los profesionales y luego generar mano de obra con las empresas constructoras terciarizadas. No somos una empresa constructora, desarrollamos, pensamos y gestionamos, que es lo más importante, porque Torre Puerto no construye y se va. Torre Puerto construye y se queda administrando. En el 2008 se empieza a gestionar primero la idea de 2 torres corporativas con un concepto único en Santa Fe, que son plantas libres de 300 metros, 2 torres de 16 pisos cada una, con mucha tecnología en lo que es conectividad, sensores, mucha inversión en el proyecto, y plantar un proyecto que vos decís, ¿cómo lo metemos dentro de la sociedad santafesina? El concepto de plantas libres tan grandes que podían ser subdivisibles, pero la más chica eran de 140 metros. Entonces, ahí nace con ese primer proyecto Torre Puerto Santa Fe, que es donde estamos ahora. En ese proceso nosotros tenemos que seguir construyendo porque ese es el acuerdo que tenemos con el ente del puerto y tienen que seguir generándose ideas, y en esa generación de ideas, luego de 3 años que estamos en funcionamiento con las torres, se genera la nueva unidad de negocio que es Puerto Plaza, Moland Tower. Torre Puerto Santa Fe Sociedad Anónima es la empresa madre de todos estos emprendimientos que están hoy en este lugar y quien va a desarrollar Puerto Plaza, este Moland Towers que tiene como base de referencia y como de alguna manera el expertise de lo que se desarrolló en Fisherton, pegado a lo que es el Aeropuerto Internacional de Rosario, con el mismo esquema, con la misma forma de trabajar y sobre todo teniendo en cuenta las nuevas formas de consumo que se está teniendo hoy en día, donde la gente necesita llegar rápidamente a un lugar y conseguir lo más cerca posible las cosas del día sobre todo. Puerto Plaza no es independiente del concepto de lo que venimos trabajando con Torre Puerto Santa Fe. Es un centro de servicio a cielo abierto. Yo pensé que en el desarrollo y en la casi fundación de lo que es el puerto, porque hace 10 años atrás el puerto estaba amurallado, 10, 12 años atrás el puerto estaba amurallado. Entonces no hace más de 10 años que está fundada prácticamente una ciudad dentro de la ciudad. Y Puerto Plaza nace con la idea de una necesidad que es brindar servicios. Si vos generas desarrollos y en los desarrollos la gente o pasa 9, 8, 10 horas en el trabajo y hay gente que está viviendo por otros proyectos que tienen otros desarrolladores, había que generar una unidad de servicios. Y en esa unidad de servicios nace la idea de Puerto Plaza, que está implantada en un lugar súper estratégico, porque está dentro del puerto, súper próximo a la ciudad de Santa Fe, a lo que es todo lo que es la zona de Barrio Candioti y Barrio Centro de la ciudad de Santa Fe, con fácil accesibilidad. Entonces, no solamente lo pensamos en pos del puerto, sino también lo pensamos en lo que es la proximidad. Y un poco las ideas tienen que generarse en función de la modernidad, digamos, de un poco de lo que hablamos, de lo que me estás diciendo, de el estereotipo del consumidor hoy, ¿no? El perfil del consumidor hoy. Todo el contexto social, político, ayuda a que uno vaya cambiando también su
sus costumbres en el consumo. Puerto Plaza es un centro comercial a cielo abierto pequeño donde vamos a brindar una serie de servicios que son habituales en el consumo de cualquier familia, de cualquier casa, y por proximidad porque está absolutamente cerca de todo. Tenemos a 3 minutos de la peatonal de Santa Fe, 20 minutos de la ciudad de Paraná para aquellos entrerrianos o paranaenses que nos quieran venir a visitar, 15 minutos del aeropuerto Sauce Viejo, y ni hablar que está implantado dentro del puerto de la ciudad de Santa Fe, donde aproximadamente hoy tenemos un polo de vivienda donde viven más de 2.000 personas, con un crecimiento en los próximos 4 años de 3 torres más de vivienda, y todo lo que se va desarrollando dentro del puerto, con lo cual el hábito de consumo nuestro hoy es el día a día. La familia trata de hacer las compras día a día y también que eso se genere en un momento hasta de esparcimiento de la familia misma, ¿no? Entonces Puerto Plaza tiene ese contexto de lo natural del puerto, la naturaleza, la accesibilidad, el paseo. Tiene todo un contexto diferente a cualquier otro centro comercial. Y a diferencia de lo que son los shopping tradicionales, en este mall el objetivo es tener pocos negocios de cada uno de los rubros y de esta manera ayudar a que sea mayor cantidad de rubros para que la gente pueda ver y concurrir más frecuentemente a este lugar. Ahí está, el punto es satisfacer las necesidades del consumidor. Puerto Plaza tiene un tenant mix. El tenant mix quiere decir que los rubros están ubicados por segmentos. Entonces vas a tener todo un segmento que es del rubro gastronómico, donde va a haber una diversidad de servicios en lo que es la gastronomía propiamente dicha. Después hay un área de salud, específicamente todo lo que es atención médica. Después tenés todo un área de servicio, en el área de servicio tenés la ferretería, tenés la veterinaria, tenés la farmacia. Después tenés todo un área de servicio propiamente dicha de lo que es los mercados express, rápido, súper rápido, fácil, de fácil acceso, colas cortas, y todo un derivado de eso que tenés la panadería, la verdulería. Ese es el centro de servicio. Y después tenés toda una zona de retail donde tenés las marcas de ropas que puedan participar de Puerto Plaza. Entonces está todo muy bien dividido, pero tenés absolutamente todo adentro de un mismo lugar. La inversión son 9 millones de dólares y el plazo de obra son 12 meses, que comenzamos hace 60 días. En un contexto de un país que marca recesión supuestamente y que va a ser un año bastante complejo. Para nosotros este proyecto no nace ahora, nace hace 2 años atrás y se dio todo para comenzar justo en un año muy particular y seguir desarrollando lo que es la obra y todo el proceso comercial, que es muy importante en un año que va a ser difícil, pero seguimos apostamos a lo santafesino porque este es un proyecto netamente santafesino. Hoy tenemos mucha recepción, hicimos el lanzamiento del proyecto el miércoles de la semana pasada, la semana que viene estamos con ronda de negocios. Yo creo que la gente va a apostar a Puerto Plaza más allá del contexto que podamos tener para el 2019. Y esto lo vamos a hacer entre todos, o sea, nosotros como empresa vamos a acompañar el proceso de quienes quieran acompañarnos en Puerto Plaza. Y si bien estos proyectos, el desarrollarlo y ponerlo en marcha, no se hacen de un día para el otro, sino que se vienen trabajando desde hace 2 o 3 años para ponerlo en marcha y saber que en 12 meses va a estar finalizado y ya listo para ser inaugurado, no significa que en estos contextos no se pueda llegar a pensar nuevos negocios y nuevos desarrollos. Precisamente esta semana la empresa acaba de confirmar la construcción de una torre para una empresa multinacional de capitales argentinos, una de las empresas que más ha crecido en el país y que más nos está representando hoy, que se va a radicar en este lugar y con esta empresa que va a ser la que le va a construir su lugar. Estamos hablando de Mercado Libre, nada más ni nada menos. Sí, lo encontramos a veces hasta sin buscarlo, porque en el mismo movimiento se generan las posibilidades. Y las posibilidades que nosotros tenemos se repercuten en todo el entorno. Entonces, sí, más allá de un contexto, nosotros somos una empresa que incorporamos mano de obra constante. O sea, es algo raro
pero te aseguro que es constante. Y tenemos el acompañamiento de un grupo de la sociedad muy importante, clientes que nosotros supimos valorar, como por ejemplo los que están hoy en esta unidad de negocio que son Las Torres, que es el primer desarrollo de Torre Puerto Santa Fe. Entonces hay un contexto de fidelización que nosotros ya tenemos con nuestros clientes, y también creo que nosotros vendemos y la sociedad santafesina consume algo que no son ilusiones. Nosotros presentamos un proyecto y en el corto plazo lo están viendo, lo están viviendo, lo están soñando, porque una cosa es presentar un proyecto, hacer un cerco de obra y no saber qué está pasando ahí adentro. Y nosotros lo hacemos muy rápido. Nos aseguramos de que cuando presentamos un proyecto en sociedad estemos todos preparados para no desilusionar a nadie y que el proceso sea acompañado por los santafesinos. Sí, yo me río porque me pone muy feliz, ¿no? O sea, trabajar para una empresa como es Torre Puerto Santa Fe, que haya decidido y elegido la ciudad de Santa Fe para invertir, que siga invirtiendo porque las posibilidades de negocio aparecen y deciden seguir invirtiendo y deciden quedarse en la ciudad de Santa Fe, es que surge la es un hecho de un nuevo edificio corporativo de oficinas para una empresa multinacional que es la gente de Mercado Libre y que desembarca en la ciudad de Santa Fe de la mano nuestra. Entonces alcanzamos a iniciar la obra de Puerto Plaza, hicimos el lanzamiento la semana pasada y ya estamos trabajando en este proyecto que también va a ser real, un nuevo edificio de oficinas corporativas para una empresa multinacional. En épocas de crisis el movimiento genera, no debemos detenernos. Yo en algún momento cuando este contexto empieza a hacerse fuerte en el sentido de esta crisis que habla todo el mundo, yo particularmente me senté con los inversores y le dije, señores, ¿qué hacemos? Y ellos rápidamente me dijeron, seguimos adelante porque tenemos que seguir adelante, porque tenemos un compromiso para seguir adelante y cuando el contexto se acomode nosotros vamos a estar pisando fuerte y firme y ellos confían en mi persona y yo confío en ellos, así que seguimos avanzando y es ahí donde también nace este nuevo proyecto del nuevo edificio corporativo. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Y el objetivo de haber ido a la ciudad de Santa Fe para mostrar esta nota es que se demuestra una vez más que a pesar de la crisis se pueden seguir generando cosas. Ahora, para generar inversiones, para atraer las inversiones, para atraer nuevos inversores y seguir desarrollando un lugar, se necesitan una cantidad de condiciones que evidentemente en la provincia de Entre Ríos no las tenemos. Terminamos de liquidar la posibilidad de un parque tecnológico en la zona de Bajada Grande, en la ciudad de Paraná, como lo contó Sebastián Martínez en la última edición de la revista Por Más, de forma lamentable y patética por la dirigencia política. Seguimos frenando el desarrollo de edificios y esas inversiones hoy son las que se están yendo a Santa Fe o a cualquier lugar del mundo. Hoy el capital se mueve constantemente y hay que generar las condiciones para hacerlo. La provincia de Entre Ríos y las ciudades de la provincia de Entre Ríos son de las más caras para invertir del país. También ese es uno de los motivos por los cuales las inversiones no llegan. Y de eso vamos a hablar en el próximo bloque, nuestro bendito sistema tributario. Pausa, ya volvemos. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren.
Totalmente nuevo Nissan Kicks. Actitud busca actitud. Vollmer, 50 años. Nos conocemos. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Segundo bloque del programa, después de ver cómo la ciudad de Santa Fe y la provincia de Santa Fe sigue creciendo, mientras la provincia de Entre Ríos cada vez da pasos hacia atrás por no tener planificación, por no tener liderazgo y por tener una de las cosas más altas que tiene el país, una de las provincias más caras impositivamente. Y precisamente este año el Consejo de Ciencias Económicas puso como tema para el tradicional concurso que tiene el premio anual Dionisio Villamonte 2018 fue sobre el sistema tributario entrerriano. Hubo varios trabajos presentados, el primer premio lo tuvo el contador Fernando Lenardón de la ciudad de Paraná y el segundo premio un contador de Concordia, el contador Fernando Marcicano. Con Fernando Lenardón hablamos en principio de este premio, del trabajo que se presentó al premio y que ha sido publicado en un libro del Consejo de Ciencias Económicas, parte del premio, y de este sistema, si es un sistema tributario el que tenemos en Entre Ríos. Bueno, este libro surge como resultado de un concurso de investigación que anualmente organiza el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos. La idea de este concurso de investigación es que la profesión toda de la provincia elabore un producto de análisis para la comunidad. Permanentemente o todos los años se proponen diversos temas relacionados con las finanzas públicas, con la realidad entrerriana. Y bueno, en este caso me interesó el tema del que se trataba, que está relacionado con mi profesión, con mi actividad más habitual, que es el tema tributario, y participé con la fortuna de que, bueno, mi trabajo fue elegido como el ganador. A instancia de eso, el Consejo elabora con el primer y el segundo premio un libro que, bueno, como parte de la premiación también tiene esta condición de divulgación a nivel provincial, que tal vez el mejor de los premios que uno puede tener es cuando uno escribe, quiere que la idea de uno se compartan, se divulguen, se discutan, ¿no? Esto creo que es lo que más me pone feliz en cuanto a la concreción del trabajo. Siempre uno cuando da clase en la facultad y comienza a hablar del sistema tributario, dice, bueno, la definición de sistema habla de un conjunto interrelacionado y armónico. Obviamente que ni en el ámbito nacional ni en el ámbito provincial hay un sistema en tanto relación de tributo, hay meramente una suma de impuestos, de tributos que gravan muchas veces en forma acumulada, distintas manifestaciones de capacidad. Si nos ponemos a pensar nada más en el consumo, tenemos a nivel nacional el IVA, a nivel provincial ingresos brutos y a nivel municipal las tasas comerciales. Las tres graban la misma base imponible, que son las ventas o los ingresos de los contribuyentes. Esto nunca puede ser un buen síntoma de un sistema armónico, ¿no? Más allá de los otros problemas que se generan con los sistemas que tenemos, con la generación de regímenes de retención y de percepción, que de alguna manera demuestran la incapacidad de la administración tributaria para recaudar como corresponde, y porque esos regímenes de retención y de percepción, incluyendo el malamente famoso CIRCREP, están generando permanentemente saldo a favor de los contribuyentes que no lo van a poder recuperar nunca. Entonces, más que un crédito para los ciudadanos, termina siendo una pérdida, ¿eh? Y esta recaudación que se muestra en las estadísticas de ATER o de los distintos fiscos, en realidad es recaudación espuria, porque está basada en base imponible inexistente. Esto yo creo que es uno de los principales problemas que a mí particularmente no me permite hablar de un sistema tributario, sino meramente de un régimen que lleva malamente recaudación al fisco.
Esto no es un sistema evidentemente impositivo y coherente, lo mismo que sucede a nivel nacional. La provincia no escapa a las realidades y necesidades de los estados, del Estado nacional. Ahora, también es sumamente difícil de poder solucionar hoy este problema. Sí, es muy complejo, y eso es cierto. Cuando el consenso fiscal, que de alguna manera imponía a las provincias la reducción de la carga tributaria, especialmente del impuesto sobre el ingreso bruto, de las tasas comerciales, lo que claramente se veía que le iba a ser muy difícil a las provincias reducir, porque el sistema fiscal, el déficit fiscal que mantiene la provincia, iniciado, si se quiere, en un gasto alto, necesita sí o sí una fuente de financiamiento. Y salvo que se recurra en mayor medida al endeudamiento, lo único que queda es recaudar vía tributo. Así que es muy difícil reemplazar este esquema actual. Ideas desde la teoría hay, obviamente, creo yo, y así aportaban en el trabajo, que existe una base para avanzar en alguna medida sobre los impuestos patrimoniales en el ámbito provincial, pero mínimamente si tenemos que mantenernos en un esquema en donde siga vigente el impuesto sobre los ingresos brutos, la normativa establece que el ingreso bruto dentro de 2 años o 3 se deroga, cosa que yo lo veo difícil. Si nos mantenemos en ingresos brutos, lo que hay que lograr es que sea menos regresivo, menos distorsivo y afecte menos las decisiones económicas. Porque una cosa que en Entre Ríos tenemos que considerar es que nuestra provincia es muy poco competitiva, y si tenemos la presión tributaria como tenemos, de la más alta del país, menos competitivo vamos a ser. Así que es compleja la situación. Para generar actividad económica deberíamos reducir la presión fiscal, y como vos bien lo decías, hoy es muy difícil lograrlo. Y este sistema o conjunto de impuestos puestos por decreto llevan malamente la recaudación al fisco. Y en ese contexto han aparecido una cantidad de instrumentos como es el CIRCREP, una de las herramientas que nosotros venimos reclamando hace años, que se está cobrando mal, ilegítimamente, por no decir ilegalmente, pero algunos son hasta ilegales, porque se está reteniendo sobre tributos que no deberían retenerse, y la culpa de ATER siempre se la echa a los bancos, y ahí en esa situación llevamos 2 años con recaudación que tiene la provincia de Entre Ríos, que es mucho monto. Algunas personas están hablando que hay 2 meses de recaudación anticipada que está obteniendo la provincia de Entre Ríos a partir del CIRCREP. Esto no es ilegal, sí seguramente ilegítimo. Yo no te diría que podríamos llamarla ilegal. De hecho, los regímenes de retención están previstos en la normativa, hay una resolución que lo prevé. Yo me atrevería a decir que en algún punto empieza a ser ilegítima cuando empieza a generar saldos a favor, porque se sustenta en base imponibles y reales, y ahí es lo que vos decías, lo superfluo. Si yo cada vez que hago un depósito en banco me retienen y yo eso lo puedo usar contra lo que tengo que pagar a fin de mes y no me genera saldo a favor, de alguna manera estoy adelantando unos días la recaudación, o mi obligación la cancelo unos días antes. Ahora, si yo cada vez que termina el mes voy a presentar mi declaración jurada y me genera saldo a favor y cada vez más saldo a favor, indudablemente me están recaudando sobre un ingreso que no existe, y ahí es donde está lo ilegítimo que comparto con vos. De nuevo, ilegal no, porque está en una norma, pero sí ilegítimo porque está generando una recaudación que no debería existir y que el Estado tampoco se apresura mucho en devolver. En cuanto a manifestaciones, bueno, nosotros a nivel profesional, a mí me ha tocado escribir varias veces en los medios donde yo tengo participación, y obviamente somos muy críticos de esto. Ya sabemos que a nivel judicial cada contribuyente o cada sujeto afectado debería presentarse por sí mismo. Y las instituciones empresarias, entre ellas la que yo conozco, FEDER, Consejo Empresario, han manifestado su preocupación a las autoridades fiscales, pero bueno,
evidentemente es un mecanismo que a ellos le está resultando beneficioso, ¿no? El año pasado, para esta fecha aproximadamente, se hizo un consenso fiscal entre Nación y las provincias donde el objetivo es bajar la carga impositiva, incluso hasta hacer desaparecer ingresos brutos en los próximos 3 años. Este consenso fiscal iba a determinar una baja progresiva de los impuestos, pero en aquellas provincias donde las alícuotas todavía estaban un poquito por debajo de lo que se estaba pretendiendo de Nación, subieron los impuestos, como fue el caso de la provincia de Entre Ríos, cosa que fue negada rotundamente por las autoridades. Ahora, un año después de estar pagando esas alícuotas mucho más altas, está confirmado que los impuestos en Entre Ríos en el año 2018, con un contexto de recesión absoluta, subieron los impuestos. Sí, eso es así. Nosotros le decíamos justamente allá cuando analizábamos el consenso que por lo menos en el 2018 la presión iba a subir, simplemente por una cuestión numérica de cómo quedaban las alícuotas. Si bien el mensaje oficial decía lo contrario, la recaudación está mostrando que los niveles de incremento se generaron por alguna razón que no viene de la mano de la inflación, obviamente creció por la inflación, pero que no puede estar causada en la mejora de la actividad económica porque estamos en un escenario de recesión, así que los números creo que confirman acabadamente que la presión tributaria no se redujo para nada, al contrario. Y estimo que si bien en el 2019 iba a haber una reducción, en este contexto económico en donde la actividad está tan deprimida, aunque baje un poco la alícuota en distintas actividades, la presión se va a seguir sintiendo mucho, porque no es lo mismo recaudar 10 pesos para pagar impuestos con una actividad en crecimiento que en una actividad como nos va a tocar este año que se aproxima. Y podemos seguir debatiendo y dando discursos de que mientras se incorpore más gente a pagar impuestos, cada uno pagaremos menos. Lo cierto es que nunca pagamos menos, se va incorporando de a poco el mercado informal, no del todo lo que correspondería, pero los gastos siguen siendo cada vez mayores por parte del Estado. Entonces se siguen necesitando más recursos. Es inminente la necesidad de que el gasto estatal empiece a considerarse un poco más por parte de la clase dirigente. Obviamente que el tema fiscal es un tema sumamente complejo y por ahí uno define analizar solamente una de las dos patas del problema, pero indudablemente que el problema fiscal, si no se ataca primero desde el lado de los gastos, es muy difícil resolverlo desde el punto de vista de los recursos, porque en escenario de déficit o de un superávit apenas superior a cero, es impensable que vos puedas bajar tus recursos si antes no bajas los gastos, porque bueno, el gasto público siempre tiende al crecimiento, el gasto público es muy inflexible, no sé, por más esfuerzo que vos hagas, y el personal va a seguir estando, y salvo los que se jubilen no se van a ir. Y si vos te fijás cómo termina hasta ahora la ejecución del presupuesto de 2018, hay un pequeño superávit, pero a costa de no hacer obra pública. Cuando vos mirás la ejecución del presupuesto de este año, ves que la obra pública de Entre Ríos está en un nivel del 30%. Entonces, yo creo que el gasto público es la gran discusión que nos debemos, y más que hablar de reducción o no, hay que hablar de racionalización del gasto público, eliminar el gasto espurio, eliminar los costos de la corrupción, porque yo quiero tener una calle en buen estado, quiero tener los puentes, quiero tener la ruta. Y si ese gasto es necesario, hay otro gasto que no lo es. Ahí hay que apuntar. Una vez que tengamos un nivel de gasto razonable que también nos permita desarrollarnos como provincia, porque si no tenemos camino a la producción, si no tenemos buena ruta, ¿de dónde sale nuestra actividad económica? Después pensar en una mejora del sistema tributario también. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos una nueva pausa y para tranquilizarnos después de la pausa nos vamos a ir a hablar sobre monte nativo y la posibilidad de explotaciones ganaderas en los montes nativos que ocupan casi el 15% del territorio provincial. Ya volvemos.
Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. Nos vamos a ir ahora a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos para hablar con Julián Sabatini, uno de los docentes que están dentro de la cátedra de Ecología de esa facultad y que viene trabajando mucho con el tema de bosque o monte nativo. En la provincia de Entre Ríos ocupan un área sumamente importante que hay que seguir manteniéndola, pero que hay que entender también cómo funciona el monte nativo para ver de qué manera se puede empezar a trabajar productivamente mucho mejor. Como bien dijiste vos, el bosque nativo hoy está representado por cerca de entre 1.100.000 a 1.200.000 hectáreas. De las 7.800.000 hectáreas que tiene la provincia. Por lo tanto, la superficie realmente es relativamente importante. Cumple una función obviamente ecológica y una función productiva. Desde el punto de vista ecológico, el bosque es bien sabido que regula gran parte de las funciones que tiene desde el punto de vista biológico, regula gran parte del comportamiento de diferentes tipos de seres vivos, entre esos vegetales y animales. Una de las regulaciones es, por ejemplo, el clima. O sea, el bosque es un protector, en cierta manera, un protector y un reciclador de un gran número de componentes y de nutrientes. Desde el punto de vista ecológico, también alberga una gran cantidad de vegetación y una gran cantidad de fauna que está asociada a esa vegetación. Ahora bien, eso desde el punto de vista ecológico. Desde el punto de vista productivo, el bosque del espinal, como se lo denomina fitogeográficamente, tiene un potencial productivo muy importante en lo que respecta a la ganadería de cría. O sea, el bosque de Entre Ríos hoy en día, el 90% de la superficie de bosque se produce carne. Esa producción de carne hoy está dada por la actividad de la cría vacuna. Hay distintos tipos de monte, distintos tipos de bosques. Monte o bosque es, el concepto es similar, digamos, una cuestión finita y ecológica de definición. Ese bosque está conformado por un estrato arbóreo, que es el árbol, un estrato arbustivo, que son los arbustos, la chilca, el romerillo y otras especies que son arbustos. La diferencia entre un arbusto y un árbol es, bueno, el árbol tiene un porte, un crecimiento mayor, una altura mayor, y un arbusto es un porte más fino, que normalmente puede tener un crecimiento único o también puede tener un crecimiento ramificado. Y también otro componente, como te dije, el árbol, el arbusto, el componente importante que tiene desde el punto de vista de la producción es las plantas herbáceas, ¿no? O sea, el pastizal natural. Y en función de esa relación o esa proporción de estos componentes, ese bosque puede estar en equilibrio o no puede estar en equilibrio. Cuando nosotros decimos que está en equilibrio es cuando la relación es equitativa, o sea, hay una proporción de pastizal, una proporción de arbusto y una proporción de árbol. Ahora, cuando no lo está, quiere decir que uno de esos componentes escapa esa relación o se escapa en términos relativos su proporción, ¿no? Y como decía Sabatini recién, el bosque nativo o el monte nativo debe estar conformado en partes iguales por los 3 componentes principales: los árboles, los arbustos y los pastizales. ¿Cómo se maneja esto para poder conservar esa equidad entre los 3 elementos?
lo que nosotros vemos como foto del bosque hoy en día es un resultado de un manejo de cientos de años anteriores, ¿no? O sea, el bosque que hoy vemos, el bosque que hoy tenemos en la provincia de Entre Ríos, es producto de la interacción entre el hombre y la carga que ha tenido desde el punto de vista ganadero, ¿no? O sea, desde la introducción del ganado bovino en estas tierras, ese bosque se fue modelando y fue quien puso en determinadas proporciones esos componentes, ¿no? Fue quien determinó que esos componentes sean equilibrados o no lo sean. Entonces, un bosque que tiene un mediano a un alto valor de conservación, el equilibrio es prácticamente una relación 1 a 1. Ahora, cuando uno de esos componentes se va en su proporción, producto, por ejemplo, de un mal manejo ganadero. ¿Qué es un mal manejo ganadero? Puede ser un subpastoreo o un sobrepastoreo. O sea, cuando la carga animal, cuando el número de animales que hay por hectárea aumenta en función de lo que el bosque puede llegar a soportar, obviamente genera espacio. ¿Y a quién genera espacio? Y bueno, las malezas, las especies malezas que tienen mayor habilidad competitiva, hacen de esa tasa de crecimiento, hacen que la maleza compita y gane en esa relación de competencia. Entonces, al ganar esa relación de competencia, modifica esa proporción de equilibrio y por lo tanto ese bosque deja de estar en un nivel de conservación mediano-alto y pasa a estar en un nivel de conservación mediano-abajo. Desde el punto de vista productivo y ecológico, o sea, los componentes desde el punto de vista estructural, fisonómico y florístico. Cuando se habla de estructural nos referimos a cuáles son los componentes que están conformados, el estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo. Florístico, qué especies son las que están. Y fisonómico es en qué manera el bosque se encuentra relacionado en esas tres estructuras. Puede llegar a haber un desequilibrio y por lo tanto, si hay un desequilibrio, el nivel de conservación cae automáticamente. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos para seguir hablando sobre esto, porque hoy en Entre Ríos se están obteniendo entre 30, 35, 40 kilos de carne por cada hectárea en monte nativo, cuando tranquilamente podríamos estar en 120 kilos de carne. Pero esto después de la pausa, ya volvemos. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Totalmente nuevo Nissan Kicks. Actitud busca actitud. Polmer, 50 años. Nos conocemos. Volvemos a la nota con Julián Sabatini de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. El manejo del monte nativo, cómo se hace para que la ganadería, una de las actividades que no ha incorporado tanta tecnología como el sector agropecuario, empiece a mejorar el trabajo dentro de los montes para seguir preservando los montes, pero para poder producir
hasta 4 veces más los kilos de carne que salen de estos lugares. El manejo de hoy que se está realizando es un manejo en ciertos lugares de la provincia, un manejo muy bueno, pero en otros lugares hay un manejo bastante deficiente en el sentido de que no hay un correcto ajuste de esa carga animal o de esa demanda que hay de producción en función de la oferta de pasto, ¿no? O sea, cuando la oferta de pasto cae, el productor tiene que entender de que la demanda también va a caer. Pero también tiene que entender el productor de que hay un potencial productivo en esa oferta. O sea, esa oferta hoy en día está en un nivel muy bajo de producción. ¿Y por qué está a nivel muy bajo de producción? Y bueno, fue producto de esos problemas que te comenté anteriormente, de ese subpastoreo, sobrepastoreo, mal manejo de años pasados, que va a repercutir en la posición actual. Y eso también tiene que entender de que el potencial de mejora tiene que ir primero, único factor es el manejo que se realice desde el punto de vista, desde el tiempo de pastoreo, el tiempo de descanso y el manejo de la carga, la cantidad de carga. ¿Qué hacienda hay que poner? ¿En qué momento se pone? ¿Qué raza hay que poner? Eso básicamente. Bueno, actualmente un bosque que se encuentra degradado por este desequilibrio que hay entre la relación de arbustivas, arbóreas y herbáceas. La producción de carne en un sistema de cría hoy ronda entre los 35 a 50 kilos de carne por hectárea por año. Esa es la productividad secundaria que hoy en día estos ecosistemas nos brindan desde el punto de vista productivo. Ahora bien, se ha demostrado a través de la cátedra de ecología de que con una intervención, una intervención muy sencilla, de muy bajo costo, que es por ejemplo la incorporación del alambrado suspendido para realizar un manejo en vez de continuo, o sea, que en vez de todo el año el bosque tenga una carga continua, tenga una carga en forma rotativa, o sea, un tiempo de descanso y un tiempo de pastoreo. Solamente con esa práctica el potencial lo elevamos de 30 a 50 a entre 60 y 70 kilos de carne. Ahora bien, si a ese sistema se lo potencia con una práctica de intervención que puede llegar a ser mecánica, o la combinación de una práctica mecánica con posterior una aplicación química, siempre localizada, con productos que sean selectivos para el control de la maleza, ese potencial productivo puede llegar a entre 120 hasta 130 kilos de carne. Estaríamos cuatriplicando la producción en términos de kilo de carne por hectárea por año. Y como hemos visto en las imágenes, hay implementos que se han desarrollado incluso en la propia Facultad de Ciencias Agropecuarias que se pueden empezar a utilizar para ayudar en el manejo del monte. Lo que hemos desarrollado de la cátedra es una adaptación y una implementación de una técnica que se utiliza en la agricultura extensiva, que es la utilización de rolos trituradores de rastrojo. El rolo triturador de rastrojo, como es conocido en la agricultura, lo que hace es triturar el rastrojo de un cultivo de verano, como por ejemplo el maíz o el sorgo, para incorporar ese rastrojo al suelo y que ese material vegetal sea rápidamente descompuesto y que se incorpore materia orgánica, se adhiere el suelo, entre otros factores. Entonces lo que se ha desarrollado desde el 2004-2005, se ha desarrollado la implementación de esos rolos trituradores, siempre traseros sobre el tractor, a introducir adentro del monte para realizar ese desarbustado en términos mecánicos. Bueno, obviamente que la implementación o la utilización de este tipo de herramientas en la parte trasera del tractor requieren una protección adicional al tractor, porque el tractor, en la medida que va avanzando, va atropellándose con ese material vegetal que normalmente puede tener espinas, tiene ramas, entonces provocan daño sobre el tractor. Lo que se hizo de la cátedra hace ya casi 4 años aproximadamente fue un desarrollo de que ese rolo, ese implemento, vaya delante del tractor. Entonces, la ventaja que tiene es que al ir delante del tractor, el rolo va cortando ese material vegetal, lo va triturando y el tractor va marchando sobre un terreno limpio. De esa manera lo que se logra es, la arbustiva se la corta, se la tritura y queda sobre el suelo. Al quedar sobre el suelo actúan sus agentes de descomposición y esos agentes de descomposición hacen de que la materia orgánica quede disponible, que la materia orgánica ingrese al suelo, que al ingresar al suelo esa materia orgánica aumenta su stock de carbono, aumenta su stock de otros nutrientes y el crecimiento del vegetal, el crecimiento de ese pastizal natural
se ve beneficiado por básicamente dos razones. Le quitamos la habilidad, le quitamos la competencia de la arbustiva, porque se estaría eliminando gran parte de ese material arbustivo, estaría entrando una mayor cantidad de luz, por lo tanto, si tengo mayor cantidad de luz, puedo aumentar su tasa de crecimiento del forraje de las especies herbáceas, y por otro lado, las plantas herbáceas aprovechan ese material o aprovechan esa cantidad de nutriente adicional que le estaría aportando esa arbustiva que estaría triturada sobre el suelo. Hoy lo que estamos viendo es que el productor ganadero tiene que tecnificarse y tiene que tener una visión como empresa ganadera, ¿no? Esa visión de empresa ganadera lo que le va a permitir es garantizar ese triángulo de la sustentabilidad que nosotros hablamos de la cátedra, que es esa sustentabilidad económica, o sea, realizar una práctica que al productor, si bien tiene un costo, pero la relación entre el beneficio y el costo de la práctica le genera un mayor número, un aumento en términos de kilo de carne por hectárea por año. Tiene que tener la visión social, ¿no? La responsabilidad social empresarial, que se habla mucho, que es un concepto muy, muy difundido hoy en día, en la cual con este tipo de prácticas el productor permite aumentar su mano de obra, aumentar la mano de obra local y regional, y por el otro lado la concepción o la visión de la sustentabilidad ecológica. O sea, el productor tiene que entender de que estos ecosistemas, si tienen un mediano o un alto valor de conservación, no pueden desmontarse, o sea, no se puede eliminar su estructura arbórea, por cuestiones obviamente legales no se puede hacer, pero sí se pueden mejorar. Entonces, en cierta manera, el productor está cuidando el ambiente, está aumentando su conservación y está generando valor agregado y está generando un valor social importante para la región. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Leiva Hermanos, corredores de cereales y subproductos, futuros y opciones agrícolas, mercado de capitales. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Grupo Bolsán, crezcamos juntos. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Folmer Concesionarias, nos conocemos. Manprin y Cébola, concesionaria de Renault Trucks, Volvo Trucks y Volvo Buses. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Nuevo Banco de Entre Ríos, acá para vos. Petropac, fábrica de envases flexibles. Borselino, industria gráfica integrada. Tonuti, con el sabor y la textura de lo natural. El S, junto a usted en la calle, en la ruta y en el campo. Coopar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Agroplan, sociedad anónima de ahorro y préstamos para fines determinados. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Innovación y diseño con alta tecnología. Johnson Amoblamientos. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Gobierno de Entre Ríos.
Llegamos al final de una nueva edición de Por Más. Fue la número 1009. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.